Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les voy a mostrar todos los pinceles que tienen que conocer para pintar en acuarela, así que les voy a mostrar esta colección que he ido juntando a través del tiempo, así que sin esperar más, comencemos. En primer lugar, por supuesto, están los pinceles redondos. Estos son los pinceles de acuarela por excelencia. Son los pinceles básicos que siempre los recomiendo. ¿Cómo los reconocen? Porque son pinceles de forma tubular que terminan en punta. Los encuentran en distintos tamaños, pero la verdad es que funcionan todos de la misma manera. Acá lo voy a usar para mostrarles qué tipos de trazos pueden lograr. Al aplicar este pincel pueden lograr líneas de distinto tamaño según la presión que ejerzan. No solo pueden hacer líneas rectas, sino también líneas de cualquier forma. Acá estoy usando distintos tamaños para lograr grosores distintos, pero también al presionarlo más sobre el papel puedo lograr un trazo mucho más grueso. Y al trabajar solamente con la punta puedo lograr estas formas de mucho detalle. También si es que utilizan un pincel de menor tamaño, también redondito, pueden hacer estas formas chiquititas para otro tipo de detalles. El segundo pincel que les voy a mostrar es el pincel plano. Acá yo tengo un pincel plano grande, pero también lo pueden encontrar en otros tamaños. Este pincel me permite hacer trazos del mismo grosor. Pueden ver aquí cómo se mantiene el trazo de inicio a fin al momento de pasarlo sobre el papel. Este es un pincel pequeño, así que me genera esta línea pequeña, pero por supuesto lo puedo aplicar con este que es mucho más grande y esto me sirve muchísimo para pintar fondos o hacer la técnica de aguadas. Así que se los recomiendo muchísimo si se quieren pintar ilustraciones o manchas de gran tamaño o con mayor rapidez. En ese tercer espacio les voy a mostrar el pincel tipo quill o pluma. Pueden pensar que se parece mucho al pincel redondo, pero aquí les muestro la diferencia. El redondo es como un tubo que termina en punta, mientras que el quill tiene como esta pancita en el medio. Pueden ver cómo se abulta un poco justo aquí en el medio. Esta curvatura es lo que le permite absorber mayor cantidad de agua, así que estos pinceles también son muy buenos para pintar fondos o hacer grandes manchas. Por supuesto también terminan en punta, así que pueden utilizarla a su favor para hacer todo tipo de detalles o incluso jalar un poco estas manchas y hacer trazos un poco más únicos. Si es que les gusta hacer pintura suelta o grandes trazos, estos pinceles les van a servir muchísimo. Nuestro siguiente pincel es el pincel tipo mopa. La verdad es que este pincel no tiene mucha forma. El objetivo principal que tiene es de acumular agua para hacer estas manchas grandes sobre el papel. Así que si es que quieren simplemente trabajar rápido, les puede servir muchísimo. El siguiente pincel es el pincel tipo abanico. Pueden pensar que se parece al pincel plano, pero acá les voy a mostrar la diferencia. Pueden ver aquí cómo las cerdas están separadas, es como una especie de peine, así que al momento de hacer mi trazo pueden ver estas líneas paralelas que me genera. Este pincel es muy útil para pintar texturas como por ejemplo la del cabello. La verdad es que el pincel abanico tradicional viene en forma de abanico y yo tenía uno pero no lo encuentro, así que les voy a dejar una imagen aquí, pero el resultado es muy similar. El siguiente pincel es el pincel tipo scruffy o desaliñado y este pincel se caracteriza porque es de cerdas cortas y un poco más abiertas, así que esto nos sirve mucho para hacer estos efectos de salpicaduras de pintura sobre el papel. ¿Cómo lo pueden emplear en una pintura? Pues por supuesto, si es que les gusta pintar paisajes, este pincel les va a ayudar muchísimo a pintar la vegetación. Aquí estoy usándolo para pintar este arbolito y lo voy a utilizar con distintos tonos de verdes. Pueden ver cómo las cerdas del pincel me permite crear esta textura que es ideal para simular la presencia de hojas, matas, vegetación. Podemos esperar a que se seque y dar segundas capas para ir construyendo más profundidad. Esto es muy útil porque así no dañan la punta de sus pinceles, así que este pincel es ideal para hacer este tipo de texturas. Y aquí pueden ver cómo me quedó este arbolito, creo que quedó perfecto, así que si es que les gusta pintar paisajes les recomiendo este pincel. El siguiente es el pincel angular. Aquí puedes ver cómo la punta es en diagonal y estos pinceles también son planos, así que pueden lograr también trazos que son del mismo grosor. También si es que lo inclinas a la horizontal puedes lograr trazos delgados y si lo trabajas de manera continua puedes hacer estas formas sinuosas donde el grosor va variando. Aquí estoy haciendo unas formas sueltas, pero también lo puedes utilizar muchísimo si es que te gusta la acuarela botánica. Por ejemplo, aquí para pintar hojas, para pintar ramas,
La forma de este pincel te permite hacer estos trazos con mucha facilidad. Y mira cómo aquí utilicé dos colores en el mismo pincel. Utilicé un verde claro en la punta y un verde oscuro en la base para hacer esta hoja de distintos colores. Así que para vegetación y acuarela botánica, muy recomendado. El siguiente pincel es el pincel lengua de gato. Puedes ver que también es un pincel plano, pero la punta es redondeada. Aquí puedes ver la diferencia del trazo con el pincel plano regular. Estos, como tienen esta punta redondeada, nos permiten hacer trazos un poco más cortos, pero también más redonditos y más delicados. Lo puedes utilizar también para pintar acuarela botánica, porque esto es ideal para hacer pétalos de flores, que generalmente tienen una forma un poco más corta y redondita. Aquí, por ejemplo, lo voy a utilizar para pintar una flor suelta. Puedes hacerlos de distinto tamaño. Justamente la forma de este pincel te permite hacer estos trazos de manera sencilla. Aquí estoy haciendo una flor chiquitita y lo voy a complementar con el pincel anterior angular para hacer nuevamente hojas y tallos. Así es que si es que te gusta la pintura botánica, estos dos te van a servir muchísimo. Y por último tenemos el pincel delineador, y lo reconoces fácilmente porque mira lo alargado que es y cómo el grosor del pincel se mantiene de base a la punta como si fuera una aguja. Este pincel, por supuesto, te permite hacer líneas que son del mismo grosor, muy delgaditas, y no solamente líneas, puedes hacer cualquier silueta, cualquier trazo y se va a mantener del mismo grosor. Así que esto es ideal si es que te gusta delinear tus ilustraciones, y lo puedes encontrar en distinto grosor. Acá tengo uno que es un poquito más grueso, pero el efecto es el mismo y mira cómo el grosor de la línea se mantiene, tanto así que puedo dibujar este corazón como si fuera un lápiz. Así que si es que te gusta hacer este tipo de trazos o tienes este estilo en tus pinturas, te va a servir muchísimo. Y acá te traigo un pincel adicional. Este pincel se llama Water Brush, no sé cómo se llama en español, pero se caracteriza porque es un pincel que tiene un depósito de agua incorporado. Simplemente lo desenroscas, lo puedes llenar de agua y luego al apretarlo puedes sacar agua a través de la punta del pincel. Estos pinceles son geniales si es que no quieres estar cargando un depósito de agua a todo sitio. Así que simplemente aplicas el agua al presionar el pincel y luego lo utilizas como si fuera un pincel redondo normal. Estos son geniales si es que te gusta pintar al aire libre, si es que te gusta viajar para que no lleves tantos materiales y puedas trabajar de manera más sencilla. Aquí yo lo estoy usando para pintar estos corazones, así que también te lo muestro y te lo recomiendo. Espero que les haya gustado este video. He tratado de mostrarles los pinceles más conocidos que he ido juntando y te doy un pequeño tip. La verdad es que no necesitas todos estos pinceles, casi todo lo que hemos visto lo puedes replicar con tus pinceles redondos, pero definitivamente todos estos trazos y formas se te pueden facilitar utilizando distintos tipos de pinceles. Aparte de los redondos, te recomiendo los pinceles planos que te van a ayudar mucho para los fondos. Si es que quieres aprender más de acuarela, recuerda que tengo un curso para principiantes online que te voy a dejar en la descripción. Y si es que aún no te has suscrito al canal, suscríbete porque tengo toda una playlist de tutoriales que te van a servir muchísimo para aprender a pintar en acuarelas. Coméntenme qué les pareció y recuerden seguirme de Funky Cake en todas mis redes para ver más contenido de arte y creatividad. Hasta aquí el día de hoy y nos vemos en el siguiente video.